Por decir algo. PDA.uy. Bueno, vamos a comenzar. Vos decías, Ernesto, que habías visto las anteriores, más o menos sabés cómo funciona. Nosotros lanzamos algunos disparadores para que ustedes se explayen en relación a eso. Y el primero me parece que estaría bueno arrancar por el tema de la captación. O sea, ¿qué tiene que tener un jugador joven, obviamente, niño prácticamente, cuando ingresa a las divisiones juveniles de Wanderers y cuando ingresa a las divisiones juveniles de Nacional? Vamos a empezar por Ernesto. ¿Qué es lo que se busca, Ernesto, cuando se capta un jugador para empezar a entrenar en Wanderers? Bueno, todos los temas están entrelazados, ¿no? Y la captación, que es la búsqueda y la selección de determinadas características en los jugadores, responden también al estilo que nosotros intentamos llevar adelante. Entonces, esas características tienen que ver justamente con ese estilo. Hay cuestiones que pasan por la capacidad de aprendizaje, por la capacidad de entender el juego dentro de nuestro estilo, también factores psicológicos, también su entorno, su nivel de estudio. Son muchísimas las aristas que nosotros de alguna manera contemplamos a la hora de seleccionar a un chico. Seba, ustedes ¿en qué se basan, digamos, como para decir, bueno, este chico sí tiene las condiciones como para empezar a entrenar en el club? Las fórmulas, si es que las hay en esto, eh, radican en lo que empezó diciendo Ernesto, radica en tener la posibilidad de acceder a un montón de posibles futbolistas o posibles chicos que puedan jugar al fútbol, y relacionarlo en forma subjetiva y lo más objetiva posible en algunos aspectos con el modelo de juego de cada institución, y poder de esa manera captar al chico, que es lograr la información necesaria, después enrolarlo, es decir, incluirlo en la divisional, y hacer un análisis lo más integral posible. Ahí voy a subrayar todo lo que dijo Ernesto, es decir, hacer un análisis lo más integral posible en cuanto a sus, sus, sus realidades físicas, técnicas, sus capacidades tácticas, que eso lo relaciono con la capacidad de aprendizaje, como lo dijo él, y su entorno, tanto psicológico como social. El desafío de esto, y es lo más difícil, es que uno no está viendo hay alguien mucho más inteligente que yo dijo que no estamos viendo lo que son, sino lo que pueden llegar a ser, o lo que serán. Entonces eso es más complejo, por ejemplo, en el área física. La mayoría del grueso de la edad de captación, que tanto Wander, Nacional, como todos los equipos uruguayos captamos, que es en la edad del fútbol infantil, todavía no llegaron a su pico de crecimiento hormonal, por lo tanto ahí hay una gran incertidumbre, y si bien hay estrategias, ninguna asegura el 100% de efectividad. Entonces eso es lo más difícil, el gran desafío. Y el otro elemento que también lo hace difícil es que cuando notamos aspectos relacionados a debilidades, muchas veces en el entorno psicosocial, el hacerlo jugar con qué le podemos dar nosotros. Es decir, cuánto de esas necesidades o esos puntos flacos que pueden hacernos pensar que ese chico no tenga las características para, para, para poder tener una... Y ahí donde viene, bueno, el famoso tema del trabajo social o de la carga social que tiene la división informativa del fútbol uruguayo, ¿no? Y yo me voy anotando algunas cosas ahí que van diciendo que me parecen súper interesantes. Quería hacer hincapié en el aspecto físico, que es un aspecto, claro, que genera gran incertidumbre cuando hay un jugador que tiene 11, 12 años o 13, y ustedes lo están empezando a captar y a descubrir cosas sobre lo que puede llegar a ser, como decía Sebastián recién. Escuchaba hace poquito una nota con De Arrascaeta que dijo que había ido a probarse a Danubio, y en Danubio le dijeron que era muy chiquito y lo dejaron ir y después terminó en Defensor. Pero de esas historias hay 20.000, del jugador que era muy chiquito y que se fue del equipo, hay 20.000. ¿Cómo hacer para reducir el margen de error en ese aspecto? Porque siempre hay un margen de error, siempre alguien se te va a escapar. ¿Cómo hacer para que sea más chiquitito ese margen de error? Ernesto, va a empezar por vos. Yo creo que vamos a convivir con el error, siempre nos vamos a equivocar. En el juego nos vivimos equivocando.
hay que tratar de aprender de las experiencias y bueno, tratar de que en esa trayectoria, en ese camino que vamos recorriendo, equivocarnos lo menos posible. Eh, no sé, yo no creo que haya recetas, sí creo que hay un montón de herramientas y elementos que nos van dando la posibilidad de achicar ese margen, pero no responde solo a eso, porque también tiene que ver el contexto en el que está determinada la captación. Hay un montón de chicos que nosotros quisiéramos acceder, que responden a ese estilo, a esa idea que tenemos de jugador, ese perfil que conformamos, y que muchas veces no podemos acceder porque no tenemos ni la infraestructura ni los recursos que de repente tienen otros equipos. Además, se agrega que hoy el ambiente de la captación está de alguna manera abordado no solo por las instituciones, todas están trabajando en captación, las más poderosas, las que tienen menos poder, en todas las divisionales, sino que también están estos agentes, como por ejemplo los contratistas, que tienen sus propios captadores, e incluso han aparecido últimamente las figuras de gente que está vinculada al fútbol infantil y que se va haciendo su espacio a través de escuelas de fútbol, o simplemente tratando de involucrarse con equipos o con representantes. ¿Eva? Sí, sí, eso último que acaba de decir Ernesto son de esos elementos que tal vez la gente que está del otro lado no los conozca, pero eso es una realidad. Pensar que la captación o que los únicos agentes de captación que existen en el país somos los clubes profesionales es un grave error. Somos una parte más dentro de una estructura. Nosotros en Nacional venimos luchando un poco contra aquellas otras áreas o estilos de captación que pueden redundar en perjuicios para los clubes. Y no es fácil, porque hay que invertir mucho dinero en salir a buscar al futbolista, en el posible futbolista, en estar cerca, sobre todo cuando son del interior. Pero volviendo a la pregunta inicial, o a la pregunta que disparó esto, con el margen de error vamos a convivir, y además, como dijo Ernesto, pero además yo quiero agregar que en el Uruguay los márgenes de errores, debido a la gran calidad que tenemos de los entrenadores y de los preparadores físicos, y últimamente más aún, gracias a muchas filosofías, a muchos modelos de juegos que hay, y creo que uno de los principales exponentes es justamente Wanderers. Se ha achicado ese margen de error porque se están valorizando muchísimo. Es decir, muchas veces llega a la gran opinión pública los ejemplos negativos, porque existen, pero créanme que son los menos. Y cuando están relacionados a aspectos físicos, hoy y hace 5 años atrás, un poco más también, ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Todo aquello bueno, que es un poco de folclore, de que no, que el chiquito no juega, o que el chiquito. No, se ha cambiado muchísimo en eso, se valoran aspectos que tienen que ver muchísimo con la capacidad táctica, ¿ah? Muchísimo, y la capacidad táctica en edades infantiles y prejuveniles está directamente relacionada con la capacidad de aprendizaje, y en aspectos técnicos también. Y tal vez mucho más, sí, en aspectos psicosociales. Tal vez estamos poniendo los clubes mucho hincapié ahí. Y eso también tiene un margen de error. Sería un lindo Zoom para hacer una linda charla solamente de ese tema. Eso también tiene un margen de error. Es decir, creer que hay que hacer un corte transversal de la captación, hablando socialmente, ¿no? Hablando psicosocialmente. Creer que hay que hacer un corte transversal y pensar en dividir y cargar la captación en ciertas zonas porque pueden tener mayor acceso a la educación o pueden tener mayor acceso a la alimentación de calidad, es un error estratégico. El Uruguay tiene. En una época se hizo mucho con los departamentos del interior, en Uruguay, ¿no? Se cargó la captación en algunos departamentos porque se creía que había mayor influencia, por ejemplo, del fútbol brasileño, entonces podíamos tener ahí jugadores, y no es así. Hoy se globalizó el acceso al fútbol de elite. Un chico del Cerro, un chico de Punta Gorda, un chico de Tranqueras y de Jung, acceden a los mismos partidos de fútbol.
¿ah? El fútbol para ellos es lo mismo, ¿ah? Cuando hablamos del elite, ¿no? Después las grandes estructuras dentro de los departamentos puede llegar a hacer la diferencia. Entonces hacer esos cortes transversales es un error, pero realmente hemos avanzado muchísimo, con pocas herramientas, porque sí lo que no se avanzó son en las herramientas, en los recursos humanos, en los recursos materiales. Los clubes seguimos peleando y yo estoy dentro de todo, dentro de un club con lo mínimo y algo más, pero la verdad que el valor de los trabajos de colegas de los clubes como casi todos en este país, y bueno, y Ernesto es un ejemplo, porque la pelean realmente con muy poca, la pelean, por ejemplo, sin posibilidad de tener una residencia para chicos del interior, etcétera, etcétera. Es un laburo, la verdad, que dignificante y muy importante, y creo yo que después del baby fútbol es la base del éxito de este fútbol uruguayo, si es que tenemos éxito. Bien, si alguno quiere agregar algo de lo que dijo el otro compañero, me levanta la mano y lo agrega. No necesariamente tienen que responder a mis preguntas solamente, sino también interactuar entre ustedes si así lo desean, ¿ok? Dale. Sí, Lo que yo quería preguntar también es sobre el aspecto táctico, que yo creo que tiene una riqueza muy particular. Porque una cosa son las condiciones individuales del jugador, pero otra cosa es cómo ese individuo se va a conectar con el resto del equipo. Y vos decías, tiene mucho que ver con el aprendizaje, y creo que es tal cual. Pero para eso entonces hay que verlo al jugador en acción, o alcanza con el informe que por ahí tiene ya previamente cada uno de ustedes bueno, cómo se desempeñaba en el baby fútbol o cómo jugaba en su club anterior o en su entorno anterior. Yo quería sumar algo a lo que había dicho Sebastián, que tiene que ver con este cambio que ha habido cultural en la captación. He tenido la suerte de hablar con captadores de mucha trayectoria, pensando bueno, en Néstor Cuenca, que creo que Sebastián lo conociste, lo que es el Negro Millán, un histórico dentro de Wander, y en esas charlas, bueno, en esas tertulias donde te hacen un poco de referencia de la historia, y que bueno, es notorio en el tiempo que yo llevo trabajando en la coordinación, lo puedo ver respecto a que la captación ha pasado a ser parte de ese proceso de aprendizaje también. No es esa captación de antes, ¿no? En forma de catarata, donde caían y bueno, estaban los ojeadores y íbamos viendo a ver cuál nos parecía que era mejor, ¿no? Sino que la captación también está encaminada dentro de un proceso que tiene que ver con la observación, con la identificación, con lo que es captar dentro de ese proceso de captación, que es el vínculo que genera el captador, el arte del captador, de hablar con la familia, hablar con el chico, de tratar de hacerle entender, siempre dentro de bases nobles y honestas, de que es la mejor opción para venir a jugar, y después todo ese proceso de trabajo que tenía que ver con las capacidades que vamos viendo, vamos desarrollando también, porque la idea es que ese chico, mientras esté en ese proceso, también se esté llevando algo, y bueno, después sí la parte final, que es la de evaluar, la más difícil, y que en definitiva es la que nos da la posibilidad de ir conformando las categorías. ¿Te va? Sí, sí, tal cual. Y, y entender la captación como solo la etapa de la detectación, de detectar, es el error que capaz que la opinión pública puede llegar a confundir. Es decir, captar no es encontrar al chiquilín que juega muy bien en la categoría 2011 del Rocha. No, no, no. Captar es mucho más que eso sería detectar en un país muy pequeño, con muy poca población y con un entramado tan importante del fútbol infantil y del fútbol en el interior de OFI y del fútbol juvenil de OFI, el elemento de detectación es histórico, está presente siempre. Mirá, te doy un ejemplo clarito. En el año 2000, estoy viejo, en 2002 creo que fue, yo trabajaba en Juventud de las Piedras en esa época, la selección de Canelones sub-15, sí, sub-15, salió campeona del interior, creo que por primera vez, o campeona del sur, no me acuerdo, logró un torneo, tenía un muy buen equipo. Y cuando llegó a las instancias finales, uno trabajando en Juventud de las Piedras, yo soy de las Piedras, seguía ese equipo y trataba de captar algún futbolista. Y pensé, dentro de mi juventud y mi inocencia,
ya hace 18 años atrás, que había logrado detectar al golero. El golero era un muy buen golero. Tenían dos jugadores que sobresalían, que era, uno era Albín, Emiliano Albín, y el otro era el arquero. Y bueno, cuando fueron a jugar el último partido, me intenté hacer los trámites necesarios para pasar de esa detectación a la captación propiamente dicho y convencerlo de que fuera Juventud. Y me acuerdo que cuando terminó el partido fuimos a hablar, nos miramos y éramos 3 personas a la vez, y los 3 eran, en ese momento eran conocidos míos, y yo pasé claramente al tercer lugar, porque estaba Eduardo Belsa, que era el coordinador en aquel momento de juveniles de Peñarol, y que lo había ido a captar. Estaba, no me acuerdo el nombre, pero un captor de Liverpool, de Montevideo, ¿ah? Y allá estaba yo con Juventud con muy poco para ofrecer, y el jugador, bueno, terminó yendo a Liverpool y ataja hoy en Defensores, Matías Castro, ¿ah? Matías Fidel Castro, que era el golero de Calderón en ese momento. Y yo creía que la detectación de ese futbolista, que como el técnico de la selección de Canelones era amigo mío, me había pasado el dato que ese pibe andaba bien, era todo, y no, ya en el 2002 me di cuenta que no, me di cuenta que acá la información fluye, es un país muy corto, muy chiquito, con muy poca gente a niveles globales jugando el fútbol, a niveles porcentuales sí todos, pero a niveles globales, a nivel mundial, no es lo mismo salir a captar en Uruguay que en Brasil, en Argentina, de poco territorio, por lo tanto se facilita todo, entonces confundir eso es lo fundamental. Entonces ahí es donde entra lo clave, que es lo que Ernesto ya lo nombró, que es que la captación sea un proceso. Detectarlo, invitarlo a entrenar, y ahí empezar a interactuar con el chico. Cuando empezás a interactuar, florecen las capacidades, y ahí creo que estoy un tanto extenso, pero respondiendo a tu pregunta, ahí es donde entran a aflorar la evaluación de sus capacidades cognitivas, de su capacidad de aprendizaje, y que eso después le va a redundar en capacidades tácticas, ¿no? Entender el juego, como decimos justamente los entrenadores. Y la idea de Wanderers y de Nacional es que las divisiones juveniles juegan todos a lo mismo, o sea, la misma idea, el mismo modelo de juego. Esa es la idea. Cualquiera de los dos. ¿Se va? Sí, claramente. Sí, tener un modelo de juego, y un modelo es mucho más que jugar a lo mismo. Un modelo es como uno pretende que se desempeñe su equipo en todo aspecto, táctico, técnico, dentro de lo táctico, lo sistémico, que es lo primero que la gente piensa. Todas las categorías juegan 4-3-3, bueno, si fuera eso solamente sería tan fácil. No, es mucho más que eso. Es decir, que los equipos jueguen todos de la misma manera, que desde el punto de vista táctico, técnico, físico, psicológico, psicosocial, porque el futbolista se desempeña psicosocialmente dentro de un partido y dentro de una semana de entrenamiento, y que ese modelo se vaya creando y formando de abajo hacia arriba, ¿ah? Es decir, es mucho más importante esto a nivel de las juveniles, para que después derive en un tipo, en un perfil de futbolista, y que lo pueda aprovechar el primer equipo. Pero tenemos no voy a hacer ningún tipo vamos a abrir comillas, de filo barato, pero tenemos a Ernesto con nosotros, y Wanderers debe ser en este país uno de los ejemplos más claros de este proceso, ¿ah? Debe ser uno de los ejemplos más claros de este proceso, y bueno, que siga Ernesto, pero que viendo la cantidad de futbolistas que hay en primera división, las ventas que han hecho, el nivel de jugadores que han vendido o que han producido, la participación en selecciones juveniles, y también el desempeño de cómo han elegido los entrenadores de primera división, y también el desempeño de la primera división de Wander, no solo creo que es un ejemplo claro, sino también creo que es un ejemplo positivo. Así que lo dejo a Ernesto seguir con eso. Y yo me meto en el medio. Es interesante lo que decís. Me parece que Wanderers es el equipo que más ha trasladado todo eso a primera división. Esa es una opinión, ¿no? Todo eso del modelo de divisiones juveniles, el que más lo ha trasladado con mayor continuidad a primera división. ¿Vos lo ves así, Ernesto? Bueno, sí, si lo revisamos y miramos la cantidad de jugadores que llegan a primera división o que han pasado por procesos de selecciones, y sabiendo internamente todas las dificultades por las que pasa el club, porque como todo club en desarrollo tiene sus dificultades, y los dirigentes hacen
un gran esfuerzo para poder llevar adelante, es bastante notorio, ¿no? Y no es de ahora. Tal vez en los últimos años, como Sebastián mencionaba en algún momento y tiene conocimiento de John Wander, es el 4.º año que estoy, pero él habló de unos años atrás, se ha caracterizado por esto. Creo que hay un momento donde se marcó un proyecto deportivo que bueno, tuvo la cabeza en el profesor Alejandro Cáceres y marcó determinadas pautas que son las que se mantienen y se han institucionalizado. Y bueno, en referencia un poco a la pregunta, siguiendo con lo que decía Sebastián, para contar un poco lo nuestro, referida a un punteo que nos habían hecho ustedes de la entrevista, y se hablaba de la matriz de juego, entendiendo la matriz de juego como lo que nosotros tenemos que lograr en las categorías, que es la comprensión de nuestra forma de jugar, la comprensión de las otras formas de jugar y a su vez aprenderlas a jugar, ¿no? Que es un poco lo que hablaba Sebastián. Yo creo que en las categorías eso difiere por una cuestión de fases sensibles, de características de la edad. No podemos pretender que el jugador de 4.ª división y el de 7.ª maneje los mismos conceptos, pero sí teniendo una mirada abstracta, ya me refiero a lo que decía Seba respecto al modelo, sí a esa matriz de aprendizaje hay una idea que se sostiene y se mantiene, que tiene que ver con la trayectoria, con el corrido, con la construcción histórica, con la evolución, no solo de los jugadores, sino de los entrenadores, y que eso está enmarcado en ese modelo, en ese programa de enseñanza-aprendizaje, que en definitiva es la metodología, y que responde al estilo de juego, que en definitiva es lo que nosotros buscamos para respetar la identidad y la historia de ese club. Bien, te hago una pregunta. Vos dijiste en un momento lo que nosotros queremos lograr en los partidos. ¿Qué es lo que quiere un equipo de Wanderers lograr en los partidos? Para la gente que por ahí no está tan familiarizado con Wanderers. Bueno, yo haría una salvedad entre lo que es formativas y fútbol profesional, porque evidentemente juegan otras cosas y no podemos eludir lo emocional. Correcto. Formativo. Eh, nosotros entendemos que hay un objeto, y refiero a lo que dije recién, y que es el conocimiento del juego. Y hay un objetivo que es la competencia, y que van de la mano. Lo que nosotros no podemos, por lo menos lo que nosotros entendemos, lo que nos han inculcado y lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, es superponer el objetivo por encima del objeto. Nosotros tenemos que ser también resilientes. Nosotros no entrenamos ganar, no hay nadie que entrene ganar. Ganar es consecuencia, es la causa de algo. No es tangible el ganar. Lo que es tangible es formar. Entonces tenemos que abordar justamente esos principios, esos subprincipios, ese modelo, esa metodología, que son los que nos dan la posibilidad de entender el juego, de ayudar al jugador, de facilitarle los caminos para comprender el juego y jugarlo de alguna manera mejor. Dentro de ese estilo, que no tiene que ver, no estoy hablando de que estilo malo o bueno por jugar de forma asociativa, combinativa, directa, no me refiero a eso, ¿verdad? Bien. ¿Y cuál es ese estilo de Wanderers? Es mucho más asociativo que directo, por ejemplo. Bueno, sí, está vinculado a un juego asociativo, es notorio, se ve en primera división, tiene que ver con esa identidad, que no solo es con la historia, que tiene que ver también con el sentir, ¿no? Esto del estilo, ¿qué es el estilo, no? El estilo es aquello que nosotros buscamos para respetar esa identidad, eso que nos representa. Y lo que representa, la identidad que representa el hincha de Wander, tiene que ver con sus vínculos, con el barrio, con el Prado, con el Viera, con los pasillos, con todos esos elementos simbólicos que son un conjunto de símbolos que convergen y que le dan identidad. Hablando de un amigo que, bueno, es referencia constante no solo de fútbol, sino de la vida, él me decía, el ir a la cancha, el escuchar en la tribuna lo que dice el hincha, lo que habla, lo que pide, tiene que ver con esa identidad. Y desde ahí se construye ese estilo. Nuestro estilo es combinativo, es asociativo y tiene
un concepto del juego a través de su lógica interna que, bueno, que se desarrolla de determinados principios, ¿no? Muy conocido como el juego posicional o el juego de ubicación. Muy bien. Seba, te voy a preguntar lo mismo de Nacional y te pregunto si estás de acuerdo con la definición de estilo que hizo Ernesto, que a mí me pareció muy buena. Nunca la había pensado de esa manera, pero me pareció muy buena y muy efectiva. Sí, sí, tal cual. Y es poco lo que yo tengo para agregar, salvo la interpretación, que eso yo estoy seguro que también Ernesto lo entiende así, la interpretación que después le tengamos que dar cada uno de los equipos en cuanto a la amplitud del concepto, ¿ah? No solo por diferentes, sino por diferentes características que tienen los equipos en sí. ¿Ah? La diferencia de un equipo que puede tener un estilo de fútbol asociado, pero que tiene características de una exigencia. Voy a poner un ejemplo práctico, de repente nos puede unir a Wanderers y a Nacional, de un equipo que tenga mayores, entre comillas, presiones para lograr el triunfo a corto plazo, como puede ser un equipo grande. ¿Ah? Entonces, pero la definición de estilo va por ese lado. Después, claro, lo tenemos que asociar a diferentes niveles. ¿Ah? También eso va a tener una contrapartida que en cuanto a los medios que vos podés utilizar para lograr ese triunfo. No son los mismos medios a nivel de recursos humanos, infraestructura, inversión, etcétera, que puede tener Wander que Nacional, Nacional que Wander, o te lo cambio, Nacional que River Argentino. Porque todos estamos en perspectiva, o River Argentino que Barcelona, todos estamos Claro, en perspectiva. cambiando la simetría del Todos. juego. Entonces, totalmente, todos tenemos que tener eso claro. Y ahí es donde aparecen las distintas adaptaciones a ese modelo, que son muy, 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 muy complejas, ¿ah? Porque los modelos de juego son estructuras vivas, que van cambiando, ¿ah? Que parece que lo de hoy fue eterno y no fue así, que esa es la gran discusión que hay hoy con respecto al modelo del fútbol uruguayo, como modelo de respuesta, etcétera, etcétera. ¿Ah? Parece que siempre fue así y no fue siempre así. ¿Ah? Que tiene mucho más que ver con razones sociales y mucho más amplias que el fútbol en sí, que tienen que ver a veces con razones de infraestructura o de momentos. No creo que sea lo mismo el fútbol que puede plantear un país o una zona de posguerra que un país o una zona donde hay un, por ejemplo, un nivel socioeconómico alto. Es decir, y eso tiene mucho que ver porque cuando uno va y se sienta en la tribuna, esa receta que daba Ernesto estaba buena, a escuchar lo que pretende el hincha no es lo mismo. ¿Ah? Yo tuve la posibilidad como entrenador de tener experiencias en el exterior y de tener, a ver, la experiencia de preparar un partido como nos tocó con Juan Berseri, que era el entrenador principal, contra un equipo iraní, ¿ah? Y analizar el modelo de juego de ese equipo iraní, me parece que iba a estar pensando, ¿no?, en todo lo que es esa zona, en todo lo que es la realidad social, bueno, iba a estar muy, muy, muy ligado a un fútbol extremadamente físico, agresivo, de respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y nosotros veníamos justamente de un país de otra realidad, de una realidad de mucho más de dinero y de poder adquisitivo que permitía contratar futbolistas, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro, es decir, querer marcar un estilo y un modelo después que nos va a dar la metodología solo en aspectos puramente técnico-tácticos, estaríamos. Es mucho más global y ahí es donde entra el valor del poder evaluarlo bien, ¿no? De poder eh, tener ese olfato o tener esa capacidad de análisis, porque también se puede hacer técnicamente para poder después llevarlo adelante. Bien, y cómo llega el jugador, digamos, desde el baby fútbol a las formativas en relación a ese punto. O sea, es receptivo a la hora de incorporar ese modelo que ustedes están hablando, pues es muy diferente el baby fútbol a la formativa en varios aspectos.
Por ejemplo, el tema de las canchas, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. No solamente porque la cancha es más grande, sino porque en formativa la cancha por ahí es un poco mejor, por ahí se pueden hacer otras cosas. ¿Cómo es ese pasaje? Y si el jugador realmente está capacitado de inmediato como para poder incorporar el modelo que ustedes quieren que asimile. Yo voy a completar con algo que dijo Seba que me pareció muy interesante y que por ahí a mí me quedó un poco descolgado, y que también el modelo está condicionado por la infraestructura y los recursos. Creo que ahí es donde se generan los matices, y sobre todo porque, bueno, cuando mencioné a Wander y venía de la pregunta y también de la sugerencia de Sebastián, de nuestra forma, que era muy representativa, la realidad es que esos matices siempre los estamos buscando, porque todas las dimensiones de los jugadores, del equipo, están afectadas. Lo que tratamos es no dogmatizar, y el fútbol no lo entendemos desde el juego de la ubicación, sino más bien de la construcción de ventajas. Pero hay una realidad, vos recién la mencionaste, los pisos, los recursos humanos también hacen que generen condiciones muchas veces limitantes. Siguiendo con la pregunta respecto a los jugadores cuando vienen, si de alguna manera, cómo hacemos para incorporarlos a esa idea, es una de las cosas que tratamos de buscar en la captación, ¿no? Hablábamos de capacidad con Sebastián, de aprendizaje. Yo creo que también que está la capacidad de la disposición, ¿no? Que tiene que tener ese jugador, que esté disponible a enfrentarse de repente a un juego un poco más complejo, al que puede que no esté acostumbrado. Y que también se tenga que desprender o desnaturalizar de determinadas cosas que trae. Todos tenemos conocimiento, todos traemos un conocimiento, ¿no? El tema es estar abiertos justamente a la posibilidad de informarnos y replantearnos ese conocimiento. Va de la mano de lo que decía Sebastián, del modelo. El modelo no puede ser algo acabado, tiene que ser abierto, tiene que ser revisado. Yo creo que capaz que estaría mejor hasta usar el concepto de cultura táctica, ¿no? Para que no quede tan lineal. Pero bueno, es una locura mía. Seba, ¿a vos te quedó algo de lo anterior? Porque había terminado en el bloque anterior, justamente había terminado Ernesto, en un disparador que yo había tirado, y no sé si te quedó algo en relación a eso, o querés que planteemos otra pregunta, otro disparador. A ver, no, porque vos habías comentado un poco cómo era la realidad de aquel chico que viene del baby fútbol. Primero, una aclaración previa. Entender la captación como solo el área destinada a captar los chicos del fútbol infantil y pasarlo al fútbol juvenil es un error. La captación es un concepto global. Captar se sigue captando a todas las edades. Nosotros en Nacional tenemos el ejemplo de que cuando llegamos en el 2014, nos encontramos que no existía esa estructura como tal. Es decir, había sido una gran estructura histórica de Nacional destinada a captar en el fútbol infantil, a detectar y captar en el fútbol infantil, pero no a nivel del fútbol juvenil. Es decir, el chico que no entraba en preséptima o en séptima, o en el fútbol infantil de Nacional, después, bueno, podía llegar a Nacional. Se me ocurre algún ejemplo, Facundo Piris. El ejemplo que hoy puede estar de moda ya a su regreso, que es el Chori Castro, ¿no? Gonzalo Castro, chicos que llegaron a los 16, 15, 16, 17 años, pero llegaron en forma totalmente aleatoria o referenciado por los agentes políticos que Nacional tiene, que son los cónsules. No había una estructura de captación. Y bueno, desde el año 2016 que la armamos, mediados de 2016, sí, que la empezamos a llevar adelante, y hoy ya es un hecho, está dando sus primeros grandes resultados, como es el caso de Matías Viña, como es el caso de Matías Laborda, Brian Ocampo, jugadores que están en primera división, Franco Israel, que ya fue vendido, llegaron a Juventus, es decir, chicos que llegaron a primera división, que lograron éxitos deportivos, o fueron vendidos, y que fueron captados a la mitad de su proceso juvenil. Que fueron captados. Y por ejemplo, porque en esto hay que tener mucha empatía y saber, es clave en equipos como por ejemplo, y perdoname el atrevimiento, como por ejemplo Wanderers
o como por ejemplo Juventud, donde yo trabajé, o como ¿por qué? Porque hay una captación que es la captación dentro del ámbito del fútbol juvenil. A ver, estar atentos al jugador, un equipo de target medio, que de repente cuando va al fútbol infantil está en inferioridad de condiciones. El ejemplo que yo contaba hoy, conmigo, con Juventud de las Piedras, peleando a Matías Castro con Peñarol y con Liverpool. No tenía chance. ¿Ah? Ahora, hay un área estratégica que es fundamental, que es estar atento, y con Ernesto tenemos experiencia en esto, cuando lo hemos hecho para un lado y para otro, estar atentos los equipos que en ese momento están en inferioridad de condiciones, para cuando los chicos, en un proceso, lamentablemente, evaluatorio de su proceso juvenil, quedan afuera de estos equipos. Entonces estar atentos a qué jugador deja libre Nacional, a qué jugador deja libre Peñarol, Danubio, Defensor, y eso comienza una especie de cascada, la cual estratégicamente tenemos que estar atentos. A mí me pasó en Juventud, que había en ese momento todavía una relación histórica de las Piedras con Wanderers, donde muchos chicos de nuestra juvenil, de nuestro baby fútbol, se iban a jugar a Wanderers. Se iban a jugar a Wanderers. Y nosotros teníamos que estar atentos si esos chicos a lo largo de porque no competíamos con Wanderers en captación. Ahora, si a lo largo de su proceso juvenil ese chiquilín tenía un traspié o quedaba libre, bueno, estamos nosotros primero. Eso es captación también. Eso es captación también. Y eso tenemos que estar más atentos que nunca, porque hoy, como comenzamos, creo, diciéndolo en la charla, hoy está muy, muy, muy agresivo todo el tema, porque aparecieron nuevos agentes, como los empresarios, como lo que muy bien marcó Ernesto, esas nuevas variables como escuelas de fútbol, o referentes de fútbol infantil que se conectan con empresarios o con clubes. Entonces tenemos que estar, los clubes de OFI, que están hoy empezando a hacer convenios, no solo con los clubes de Montevideo, sino con empresarios, con grupos empresariales. Entonces, eso es una parte vital de la captación. El recurso a captar es poco, hay pocos futbolistas, y los equipos que captamos somos muchos. No me quiero meter en el área social, digamos, de toda esta conversación, porque si no, tenemos que hacer 5 charlas más. Es muy interesante, probablemente sea el más interesante de los temas, pero si nos metemos en ese tema, nos vamos largos. Me meto más en lo futbolístico, ya para ir cerrando y hacer las últimas 2 preguntas. ¿Cómo cotejar el objetivo, el modelo, con el resultado? ¿Cómo conviven esas 2 cosas? Porque sabemos que también muchas veces el dirigente del fútbol, no quiero ponerlos en un compromiso a ustedes, pero muchas veces el dirigente del fútbol es el que, de todo el fútbol, el que está menos capacitado para hacer la tarea, el que menos se capacitó para hacer la tarea que desempeña. Y muchas veces, si los resultados no se dan, termina por echar al técnico o cortando todo un proceso. ¿Cómo se hace para manejar eso, para congeniar el objetivo que uno se plantea con el resultado? Perdón, Seba, adelante. Pero no, tranquilo. Primero, teniendo en cuenta que son 2 cosas muy distintas. Y un paréntesis, la semana anterior y la otra, se comunicaron conmigo del ITP, y está arrancando los cursos, el ITP y AUDEF está arrancando los cursos para dirigentes de fútbol, cursos técnicos, con un montón de información y bagajes técnicos, y también nosotros personalmente damos clases en la CJ para un curso de gerencia deportiva, donde hay un montón de dirigentes de fútbol que se han inscrito. Así que hay una necesidad. El dirigente de hoy es como lo que hablamos al principio. El dirigente de hoy también ha evolucionado y quiere aprender de qué se trata esto. Pero ahora voy a responder tu pregunta. Pero hay una vieja escuela que todavía sigue siendo dominante, que sí. Muchos son muy buenos, pero intuitivamente. Todos los demás estamentos del fútbol, los entrenadores, los preparadores físicos, se han formado para la tarea. A eso me refería. Pero eso está clarísimo, que tenemos que tener claro cuál es la tendencia. La tendencia es una tendencia de mejora. De que hay más relacionamiento. Está bien la aclaración. Con Ernesto participamos de un grupo que se formó debido a esta realidad que estamos enfrentando hoy por el coronavirus, un grupo que se formó de coordinadores de formativa de todos los equipos de la A. Y el otro día un compañero, un colega, decía que en su institución había una gran diferencia en la opinión de los dirigentes en cuanto a la continuidad o no del fútbol juvenil, y él lo decía
dividido por franja etaria, es decir, los dirigentes más veteranos están manejando la posibilidad de no jugar más, y los más jóvenes, y eso es una realidad, pero bueno, hay una cuestión también que es la cuestión vital de los ciclos vitales, así que de a poco va a ir mejorando. Pero bueno, empezando a responder tu pregunta, a ver, el resultado y el modelo, etcétera, etcétera, son dos cosas distintas. A nivel de fútbol profesional hay un solo objetivo, que es el resultado. El fútbol profesional. Y no hay, es decir, hay que adaptar aquella frase de que ganar no es lo más importante, es lo único. Es decir, tomarla como forma absoluta está mal, pero no deja de tener una parte de verdad. Lo que nosotros manejamos, que es el modelo de juego, adaptar la metodología de entrenamiento, etcétera, etcétera, son las herramientas que nos van a permitir ganar. Y esas herramientas son distintas. Es distinta la que va a usar Wander, de la que va a usar Nacional, de la que va a usar Liverpool, de la que va a usar Defensor. Pero para el mismo objetivo. Pensar que lo que Wander enseña en sus juveniles, entender el juego posesión, no es para ganar, es un error. Es para ganar. ¿Dónde ponemos el triunfo? ¿En qué etapa de la vida del futbolista? Es lo clave. Si nosotros ponemos el triunfo en las etapas juveniles, ahí sí prostituimos el proceso formativo. Yo siempre que tengo una instancia interna nacional, siempre comento lo mismo. Cuando yo llegué a Nacional, me decían que lo más importante era formar jugadores. Y que segundo en el resultado, y tercero. Yo lo que hice fue sacar lo que estaba del 2 para abajo, intenté, y creo que hasta ahora lo hemos logrado con los compañeros, desterrar. Es decir, ya no es lo más importante formar jugadores. Formar jugadores es lo único. ¿Por qué? Porque mediante la buena formación, mediante la buena captación y mediante la buena formación de jugadores, nuestro primer equipo, que tiene como único resultado, como único objetivo en sí mismo ganar, va a ganar. Y mientras mejor le enseñemos la forma de ganar, mientras seamos más fieles al sentimiento que tiene el hincha de Nacional de cómo ganar, no solo va a ser mejor, sino va a ser más fácil. Y en el mundo de hoy, donde el fútbol uruguayo es un fútbol exportador, y cualquier futbolista que logre medianamente un buen rendimiento durante muy poco tiempo sea vendido, y acá estás hablando con dos coordinadores de dos equipos que se caracterizan por eso, ¿Cuántos partidos jugó Bruno Méndez en Wander, en el primero Wander? Yo te acabo de nombrar a Franco Israel, yo puedo nombrar 3 futbolistas que fueron vendidos en Nacional en el periodo que nosotros estamos a equipos de élite mundial Sin haber jugado. en cifras millonarias, no, prácticamente sin haber entrenado en primera división. Juan Manuel Sanabria, Franco Israel y Martín Satriano, Atlético de Madrid, Juventus y Inter de Milán, prácticamente no entrenaron en primera división. Sí, no les dieron la oportunidad de ganarse un lugar. ¿Por qué? Porque las edades que tenían y la madurez que tenían todavía hacía que no estuvieran prontos. Y fueron vendidos en cifras millonarias. Entonces, en un fútbol de estos, la única manera que tenemos de ganar, de sobresalir interna y fundamentalmente en el fútbol internacional, es mediante la instalación de un modelo de juego con buenas bases, guiado por buenos profesionales y captar buenos jugadores en juveniles y que ese proceso llegue a primera división. Entonces, es muy fácil ganar y formar buenos futbolistas, o metodología para formar futbolistas, son cosas que no se juntan, no tienen nada que ver. Uno es el objetivo máximo de primera división y el otro son las herramientas con las cuales vamos a lograr, si Dios quiere, eso. No sé si fui claro. Perfecto, Sí, claro. perfecto. Ernesto. Bueno, yo un poco lo que mencionaba Sebastián, desprendo que nosotros lo hemos hablado durante la charla y ustedes han hecho mención y han hecho referencia a Wander. Yo creo que si hay algo que se valora de Wander es que nuestros jugadores son apreciados por sus cualidades y bueno, por sus capacidades humanas. Hay una frase que no recuerdo si es de Cruyff, pero nada que se empiece por el trabajo va a terminar bien. Es decir,
nadie nos va a recordar a nosotros por si ganamos campeonatos en formativas. No estoy diciendo con esto que es el sentimiento que transmitimos. A todos nuestros jugadores en todo momento le estamos transmitiendo el ganar, porque es parte del juego, el competir. El juego lo que busca es tratar de ganarle al otro equipo, tratando de hacer más goles y que no me haga goles. Es intrínseco. Entonces, pero bueno, como dije en su momento, van de la mano, lo que no se pueden superponer, y sí lo que es sustancial es el objeto, y el objeto es el aprendizaje del juego. Y eso debe estar abrigado y cuidado en edades frágiles. Nosotros, porque acá entra el tema de la formación. Lo mencioné hoy, el ganar no es una cuestión tangible. La formación sí, y es lo que podemos nosotros, donde podemos intervenir. Y lo que tenemos que plantearlos es desde qué lugar lo vamos a hacer. Yo voy a hablar con datos concretos, objetivos, que todos manejamos, el maestro Tavares los ha utilizado, son datos del 2007 que utiliza ONFI, creo que es una investigación que Poyet mandó a hacer en su momento, y hasta el día de hoy esos datos, números más que se corran o menos, se mantienen más o menos porcentualmente. Corregime, Sebastián, si tenés algún dato más actual, pero hablamos de que el 0,014% de los futbolistas van a vivir de esto, es decir, los que van a jugar al fútbol de élite, los que terminan su carrera y pueden vivir el dinero que acumularon. Va a haber otro grupo muy pequeño, que es menos al 2%, que son los que van a poder vivir, los que van a poder jugar en primera división y van a poder hacer una pequeña diferencia, pero van a tener que seguir la vida a través de otras tareas, de otros trabajos. Y el 96, 97% no va a poder llegar a eso, no va a poder cumplir con esos sueños y esos objetivos. Entonces ahí está el tipo de formación que nosotros nos vamos a plantear. ¿Ah? Ese tipo de formación trasciende. Nosotros somos una organización no formal, pero somos una organización específica. Es decir, no vamos a brindar lo que brinda una institución como el liceo, la escuela, pero eso no nos quita responsabilidad. ¿Ah? Y eso tiene que trascender, porque somos guías, facilitadores de información, de conocimiento, para que esas personas sean más creativas, sean más críticas, sean autónomas, sean más libres. Y eso no es menor, no es menor. Debemos ser honestos intelectualmente y abordar las cuestiones desde ese lugar, porque vos lo mencionaste, lo social, no se desprende de esto, va de la mano. Sebastián lo mencionó en varios pasajes sobre lo psicosocial. Es fundamental que nos posicionemos. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Corremos, si no, el riesgo de cosificar, y eso creo que sería lamentable. Eva, ¿querés agregar algo más de lo que dijo Ernesto? Si no, ya voy al último bloque de pregunta que es un cierre, digamos. Vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, la última tiene que ver más con lo futbolero propiamente dicho, y tiene que ver con el fútbol uruguayo y este supuesto cambio que ha habido últimamente en relación a los modelos que se están utilizando por parte de una cantidad de entrenadores en el fútbol local, que son muy jóvenes y que tienen una apuesta diferente por ahí al estilo histórico del fútbol uruguayo, que como decías vos, histórico hasta por ahí nomás, porque hubo un momento en que Uruguay jugaba muy distinto a lo que juega, pongámosle un corte del 60 o 70 esta parte, ¿no? Juega en los años mozos, digamos, jugaba muy diferente, 28, 24. Yo ya hago el corte, generalmente lo hago en el 58, 60, ahí me parece que hubo una especie de cambio. Pero me parece que hay un intento ahora de algunos entrenadores de buscar otras alternativas. Y también en la selección, con el surgimiento de algunos jugadores, sobre todo en la mitad de la cancha, muy especiales, en donde también da la sensación de que el estilo ha mutado un poco. ¿Cómo la ven ustedes? Si consideran que es algo positivo y si, en primer lugar, creen que verdaderamente se está dando y hay una tendencia de ese tipo. Sí, que se está dando. Algunas apreciaciones. No hay modelos buenos y modelos malos. No hay apuestas de entrenadores en cuanto a su filosofía de juego éticamente mejores que la otra, ¿no? Lo que sí hay es modelos actuales que responden a una tendencia mundial, y lo que hay que tenerle mucho miedo en los modelos de juego son los anacronismos.
Es decir, tener un buen modelo, bien entrenado, bien llevado adelante, y que sea anacrónico, así que no tenga una relación con el momento que está viviendo el fútbol a nivel nacional y mundial. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo creo que las tendencias que se están dando, o esa tendencia, resumiéndola, como me decís Santiago, que se está dando, y que suscribo que se está dando, no es solo responsabilidad de una camada nueva de entrenadores que los está llevando adelante. Yo creo que es una respuesta a tendencias mundiales, globalizadas, es una respuesta a cosas que han cambiado en nuestro país. Voy a un ejemplo práctico, las canchas de fútbol, ¿no? En la década del 80, cualquier cancha de fútbol, era imposible pensar en un juego de posesión, ¿no? Hoy han mejorado, después han mejorado los campos de entrenamiento, y eso es fundamental. Y la otra apreciación que voy a hacer, que un poco no es que me involucre, pero me tiene como testigo presencial, y no lo tomes como una corrección, Santiago. No, para Es nada. que, Si me tenés que corregir, no tengas problema. no, por favor. Es que si hay un cambio de modelo a nivel de la selección mayor, no es por los futbolistas que surgieron. Es decir, no lo debemos pensar como una reacción del cuerpo técnico de la selección mayor y de los cuerpos técnicos de selecciones juveniles a características individuales de los futbolistas. Y en eso me baso en mi experiencia personal en procesos de selecciones juveniles, ¿ah? Donde hace muchos años atrás, en la época que se ganó la primera Copa América, la Copa América del profesor Tavares, entre 2010 y 2014, 2013, donde había una tendencia a participar y a conocer hacia dónde iba el fútbol mundial, de parte del cuerpo técnico de la selección mayor, y una preparación hacia eso. Lo que pasa es que todo lleva un proceso. Y el error más grave que podemos, donde cae la mayoría de la gente cuando a veces opina sin ningún tipo de autoridad, y por qué no alguno de tus colegas, Santiago, yo sé que no es tu caso, pero sé que muchos de tus colegas, en disociar el cuerpo técnico de las selecciones juveniles, o puntualmente el cuerpo técnico de la selección mayor, con los futbolistas y con el nivel de los futbolistas que hay, y decir, ¿cómo puede ser que Tavares y su cuerpo técnico haya ganado solamente una Copa América con jugadores como Suárez, Cavani? Yo les quiero decir que jugadores como Suárez, como Cavani, fundamentalmente, que vienen de un proceso de selecciones juveniles, pero también como Diego Forlán, pero también como la grandísima mayoría, y los que hoy nos hacen supuestamente cambiar ese modelo, son fruto del trabajo de los equipos, pero también de las selecciones nacionales. También de las selecciones nacionales. Es decir, disociar a los futbolistas cuando están en la elite con el proceso de selecciones como si solamente fueran un elemento de usufructo. Es decir, este loco puede usar estos jugadores y apenas gana una Copa América. No, esos jugadores son lo que son, y voy a hablar un poco en contra de, y quiero que me lo sepan entender, un poco en contra de la cultura que hay de que las cosas surgen por un principio casi de un hongo, de los jugadores surgen porque surgen. Son fundamentalmente lo que son por el proceso de selecciones nacionales. Porque muchos de estos jugadores acceden a sus primeros partidos internacionales cuando juegan en su 15, cuando juegan en su 17. Por supuesto que con el aporte de los equipos, por supuesto, pero son los dos grandes elementos. Entonces, y ahí donde concluyo con esta reflexión, se va hacia yo escuché decir por ahí que se está modificando el modelo de fútbol uruguayo porque justo salió una buena camada de volantes, que antes salían buenos delanteros, ahora salieron buenos volantes, entonces tenemos que tener un poquito más la pelota porque salieron buenos volantes. No, estamos poniendo la carreta muy por delante de los bueyes. Es al revés. Todo esto es fruto del proceso de evolución que han tenido primero los equipos, pero también las selecciones juveniles y las selecciones nacionales de la mano de Tavares, y son protagonistas en la confección de este cambio.
Creo que quedó claro. O sea, tu punto es, que me parece muy interesante y no lo había escuchado todavía, es que la aparición de jugadores como Valverde, como Bentancur, no sé, Torreira, bueno, una cantidad de jugadores que han salido en esa posición, tienen que ver con el proceso que se viene desarrollando hace un tiempo atrás, que no es casual, y que a partir de ahí, bueno, se produce el cambio del modelo. Pero yo conocí a Valverde cuando tenía 14 años, 15 años, perdón, que estaba en la selección con Alejandro Garay, y era un chiquito que todavía tenía el puesto indefinido, y se formó en Peñarol y la selección. Torreira se formó en Wanderers y en la selección. Mira que Torreira no participó en el Sudamericano Juvenil Sub-17, pero quedó fuera en la última Corte final. eliminación, en el último corte final. Vecino, y ahí me toca la generalidad, era un centro delantero que jugaba en las juveniles y que Pecho Sánchez le había subido a la primera de central, jugaba de centro delantero. Creo que el primer partido que jugó de interior Vecino en su carrera fue el partido con Argentina, donde le hace el gol a Argentina y clasificamos a los Juegos Olímpicos. Este lo compró una teoría del hongo, y después Tavares prende la tele, ve ESPN, ve Fox, y dice, qué bien que anda Valverde, y qué bien que le pasa la pelota a Valverde a Bentancur, vamos a empezar a jugar un poquito más porque tengo que ponerlos a estos. No, se prepararon dentro de ese proceso. Y si vamos al ejemplo de Bentancur, lo podemos llevar a la N, si Bentancur no participó en el fútbol uruguayo de selecciones juveniles. Se fue a jugar a Boca. La única relación que se puede decir que tuvo el uruguayo fue las selecciones juveniles cuando participó. Entonces, no podemos... a ver, soy muy concreto en esto, y si termina siendo hasta polémico, mejor, porque son disparadores, ¿no? No soy el dueño de la verdad, pero creo que puedo defender mi verdad. Los cuerpos técnicos de selecciones juveniles y de selecciones mayor, y de la selección mayor fundamentalmente, son los verdaderos, son, junto con los equipos, los verdaderos hacedores de esto. Y hacedores de los jugadores también. Bien, es interesante el punto, me gustó. Ernesto, viste que el tema se hizo amplio, nos centramos en el tema de los volantes, enseguida me acordé de Pancho Ginela, que es uno de esos volantes, ¿no? Que también han aparecido, que me parece un jugador espectacular, porque sabe leer la ventaja, ¿no? Sabe leer dónde está la superioridad, es un jugador que juega muy tranquilo también. Y también vi jugar en juveniles a César Araujo, que todavía no sé si jugó ya en primera, me imagino que sí, pero que es un jugador formidable también. Un número 5 que la verdad que juega bárbaro, pero ¿cuál es tu percepción de todo esto que veníamos hablando con Sebastián? No, coincido. Aparte, si somos congruentes con lo que venimos manifestando y hablando de lo que es un modelo, una cuestión abierta, dinámica, que no es algo cerrado y que es revisable, y que aparte está condicionado por la infraestructura, pero también por los recursos humanos, es lógico que puedas encontrar variantes en lo que fue la selección del 2010 con la selección del 2018. Lo que sí valoro y pondero, y estoy totalmente de acuerdo también con Sebastián, y que reducir lo que se ha logrado a nivel de selecciones a la aparición de jugadores, o encima simplificarlo en un solo triunfo, como denostando el trabajo, no me parece para nada bien. Si yo recuerdo como hincha de la selección cómo me afectaba a mí, es uno de los disparadores de querer meterme en esto también, en el fútbol infantil, en el fútbol juvenil, porque me comía esos garrones que venían desde Europa diciendo que éramos unos salvajes y que solo jugábamos de determinada manera, y parecía que había un estilo, y eso se impuso de la década del 70 para acá, algo que si vos mirás y leés los informes del Mundial del 50, de los propios reporteros brasileños, o más atrás, te vas a los Juegos Olímpicos, los estilos, las formas y los modelos fueron variando. Entonces, es entendible que a medida que vayan apareciendo determinados jugadores, se puedan ir construyendo nuevas asociaciones. Pero no se le puede quitar mérito a esto, que pasó a ser de unas selecciones juveniles que a veces no llegábamos ni a clasificar a los mundiales juveniles. Hoy tenemos debe ser la selección que más participaciones tiene
desde el proceso del maestro Tavares, y todo lo que significa en la continua construcción, en esa formación integral, que es un proceso continuo, permanente, participativo, y que no solo responde a los equipos, porque el trabajo de la selección es un trabajo compartido entre los equipos y el proyecto de selección nacional, que bueno, llega a los resultados que llega. Así que estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Bueno, muy bien. No Antes sé, de despedirnos, preguntarles como siempre cómo se sintieron. Siempre preguntamos lo mismo, cómo se sintieron en la nota. Y bueno, si quieren agregar algo más, por supuesto que el canal está abierto. No, agradecerte, nos sentimos muy bien. Dentro de esta época donde esta herramienta a mí personalmente, me estresa tanto porque tenemos que estar todo el día participando a distancia de las relaciones con los jugadores, con los compañeros, con los profesionales, haberla utilizado o para dar clases, que a veces la verdad que nos estresa demasiado, haberla utilizado de esta forma tan amena, la verdad que a mí por lo menos me ayudó, me dio un empujoncito. Así que vamos a seguir, ahora cuando terminemos y pasemos a laburar a distancia en el club y en el instituto, lo vamos a hacer con mayor energía. ¿Esto? bueno, nada, lo mismo que al inicio, agradecer la instancia enriquecedora, ojalá que genere discusión en los que nos ven, como nos pudo generar a nosotros acá, un aprendizaje más, seguir desmenuzando la información para transformarla en conocimiento, la crítica más íntima a la que vamos a poder llegar, seguramente nos va a llegar, y no solo en las formas de expresarnos, sino en los contenidos, que es sustancial, y ojalá que haya sido aprovechable para todos. Para mí, sin dudas que lo fue. Así que muy agradecido. Bueno, el agradecido somos nosotros. La verdad que muy, muy contentos de que se hayan prestado para este ratito. Y bueno, esto va a quedar colgado en las plataformas digitales por decir algo. Y ojalá que después que termine todo esto nos podamos juntar ya presencialmente y hacer una charla más larga y todavía más profunda de todos estos temas. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchachos. Por decir algo. Instagram, por decir algo web. Twitter, por decir algo web.